Muchísimo gusto presentarle a usted la columna de nuestro queridísimo compañero, el académico, el doctor Eduardo Sabugal, aquí en Sin Censura, una columna que también en cuanto a la reflexión no tiene desperdicio. Escuchemos. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo Sabugal y esto es La Luneta, videocolumna para Sin Censura, Intelectuales de Peluche y el 2 de junio. Como nos recordaba Antonio Gramsci, todos los hombres y mujeres somos intelectuales, pero no todos tenemos esa función social. Así como todas y todos podemos freírnos unos huevos o cosernos un desgarrón de una chamarra, y eso no nos hace necesariamente cocineros o sastres. Durante al menos 6 décadas, la oligarquía en el poder en este país confeccionó sus propios intelectuales, a la medida. Desde que al terminar el proceso revolucionario, la revolución misma se institucionalizó y casi de inmediato se traicionó, el factor cultural se volvió un punto neurálgico de unidad nacional y de imposición de una narrativa que permitía hablar de un solo México, aunque en realidad hubiera muchos. Desde que el PRIAN se volvió el instrumento político, partidista, de una clase social dominante, la clase opresora que se asumió como heredera de la revolución democrático-burguesa, fabricó a sus intelectuales orgánicos. Octavio Paz fue, durante algún tiempo, el prototipo de ese intelectual tradicional convertido en orgánico. Pensemos en su revista Plural, que no tenía nada de plural, o en el lobby político internacional que hizo Carlos Salinas de Gortari a su favor para conseguirle el Premio Nobel de Literatura. El salinismo, es bien sabido, intentó ganarse a los intelectuales, escritores, periodistas, artistas, científicos, pero también a los deportistas, y hacer que actrices de telenovela o boxeadores, sin saber muy bien cómo, jugaran siempre a favor de su dominio. Como bien explicaba Gramsci, una de las características sobresalientes de todo grupo en desarrollo hacia el poder es su lucha por conquistar y asimilar la ideología del intelectual tradicional, y esto se produce con mayor rapidez y eficacia cuando el grupo dado, pronta y simultáneamente, crea sus propios intelectuales orgánicos. Esos llamados intelectuales orgánicos del viejo régimen son de sobra conocidos. Durante décadas tuvimos que escucharlos en la radio y en la televisión, leerlos en los diarios o revistas de circulación nacional, tener puestos de alta envergadura en las universidades o embajadas o consulados y escucharlos una y otra vez desde sus becas o sus tronos de fideicomisos y apapachos, justificar con argumentos de toda índole el status quo. Es decir, tuvimos que escucharlos justificar lo establecido una y otra vez y encima validarlos a ellos y a ellas como entes supuestamente dotados de algún tipo de autoridad, científica, filosófica, moral, política o precisamente intelectual. Desde que se dio en nuestro país un movimiento coyuntural que permitió una transformación profunda de la vida pública y que permitió que a través del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento que él encabezó, se resquebrajara esa vieja hegemonía, los llamados intelectuales orgánicos de ese régimen se volvieron irrelevantes. Poco a poco, el pueblo, que fue tomando conciencia, se percató de la falsedad de esas subjetividades que se hacían llamar intelectuales o que habían ejercido, en efecto, la función de intelectuales. El pueblo comenzó por cuenta propia a pensar, a informarse, a educarse y a dirigirse. Sin embargo, la reacción, es decir, el grupo social que vio perdida su hegemonía y por lo tanto su poder de dominación, se negó a decir adiós a sus viejos intelectuales
y se empeña aún hoy a seguir usándolos, pese a que ya no pueden históricamente desempeñar esa función. ¿Quién puede creer aún en tipos como Aguilar Camín o Enrique Krause o Martín Moreno o Sheridan? Si uno ve las portadas de las revistas Proceso o Letras Libres, que deberían llamarse Letrinas Libres, si uno ve sus videos o sus intervenciones disqueanalíticas en los platós de televisión, no puede uno sino reírse. Quizá por eso han recurrido a la payasada. Broso está al mismo nivel que cualquiera de sus viejos intelectuales. La idea estúpida pronunciada por Derbez de que un México sano y en paz es uno donde hay personas que tienen que empeñar su coche mientras otros tienen jet privado para ir a un partido de fútbol, no es menos estúpida que el resumen histórico que hace Krause en un video queriendo aleccionar a los jóvenes, o menos estúpida que la idea que escribió Guadalupe Loaesa sobre la envidia que sienten las mujeres de pelo chino a las lacias. En el fondo, Derbez y Krause, o Loret y Broso, o Sarmiento y Chumel, son ingredientes. Más que voces subjetivas, son como una retacería de exfunciones sociales que jugaban un rol antes y que ahora, como en un Frankenstein medio cómico y medio trágico, hacen la función de un monstruo reaccionario que llama o intenta llamar a la defensa de la derecha. Pero ese intelectual de peluche, mitad cómico, mitad trágico, llamémosle así en honor a Derbez y Krause, este monstruo construido por lo que queda de las voces y plumas de los que se asumían como custodios de la hegemonía del PRIAN, aunque es visible, es inocuo, vacío, sin poder real ya, pues no hay ya nada humano detrás. Decir que Xóchitl es de izquierda, como dijo Roger Bartra, o decir que vivimos aún como en la sombra del caudillo, como dice Krause, o que vivimos tiempos de deriva autoritaria como en el 68, es decir, idioteces. Cosas que a lo sumo provocan risa involuntaria, como cuando un payaso se resbala con una cáscara de plátano o le avientan un pastel en la cara. El viejo intelectual tradicional, que históricamente se convirtió en orgánico, terminó por convertirse en un intelectual de peluche. No es precisamente un títere o una botarga donde pueda intuirse algo humano detrás, moviendo los hilos o animando la criatura. No. Ya tampoco es un intelectual que con su pensar y su escribir o decir ayude al sostenimiento de determinada hegemonía. No. Es simplemente un intelectual de peluche, es decir, inofensivo, relleno de polietileno o en el mejor de los casos de trapo o lana, es decir, relleno de un material compacto, sin peso, un material que podemos imaginar dentro de un Krause o un Bartra o un Castañeda o un Martín Moreno, hechos de intestinos que son la mentira, el odio, el clasismo, el racismo, la hipocresía y la violencia. Los empleados de la reacción son insulsos, ruines, retrógradas, pero ni con sacerdotes diciendo improperios o mentiras desde los púlpitos, ni con intelectuales de peluche, ni con 1000 abajofirmantes podrán retrotraer la historia, ni podrán tampoco vencer a la voluntad popular. En el 2018, el pueblo mexicano dijo basta y acto seguido hizo una insurgencia electoral que permitió que la cuarta transformación del país iniciara. El próximo domingo, es decir, este 2 de junio, ese mismo pueblo, heroico, voluntarioso, valiente, volverá a emitir su voto y elegirá la profundización de la cuarta transformación, el segundo piso de la cuarta transformación. Los reaccionarios
Estaban acostumbrados a que nadie los cuestionara. Ahora culpan a una supuesta polarización, pero como escribió en Twitter Monero Hernández, lo que quieren es regresar al discurso único de los medios hegemónicos, regresar a todos tomados de la mano cantando solidaridad en el canal de las estrellas. Eso ya nunca volverá, afortunadamente. Pues yo espero que no se equivoque el doctor Dardo Sabugal. Y se lo digo con mucho respeto después de haberle presentado algunas imágenes aquí en Sin Censura, muy cerca de la elección. Se lo digo puesto que efectivamente suena hasta risible, suena hasta estúpido que nos puedan aventar ahí a Derbez para tratar de convencer. Sin embargo, muy nefasto de Derbez. Sí hay que tomar en cuenta que es un tipo que pues eh, propaga la ignorancia con el contenido basura que tiene, ¿no? Que eh, lucra con la ignorancia, con el contenido basura que propaga, es lo que quería llegar, exactamente, ¿no? Lucra una y otra vez, todos estos programas que ha sacado, ¿no? Refritos de otros, copias de otros, películas bien chafas y etcétera. Pero pues bueno, que apelan a eso, ¿no? A la ignorancia, a, a, lo, a lo, según él, popular y etcétera. Y no es menor, en mi opinión, que lo hayan puesto a él específicamente para que hiciera un llamado a votar en contra de Claudia Sheinbaum y a favor de Xochitl Gálvez. No me parece menor, creo que definitivamente puede tener muchísimas repercusiones. Además de, bueno, estas imágenes que le presentamos desde temprano de gente que dice que va a votar por Xochitl Gálvez allá en Morelia, ¿no? Y gente que no estén, que no nos, no, imágenes que no nos llegan desde los medios de comunicación corporativos, sino desde de desde nuestra propia audiencia, de la voz del pueblo, ¿no? Qué preocupante. Pero bueno, pues ahí está esta circunstancia. Le agradezco al doctor Doro Sabugal, ya platicaremos con él esta semana. Esta semana se va a poner muy intensa, muy fuerte. Miren, jueves y viernes no va a haber mañanera porque se vienen las elecciones, le tendremos Vicente Serrano y este su servidor junto con todo el equipo, programas muy intensos preparados para esos días. La elección es el domingo, por supuesto que tendremos la transmisión sin precedentes aquí en Sin Censura. Y bueno, pues más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, para que usted no se lo pierda.